estoy abriendo la presentación y empezamos. ¿Qué iras? Ya tengo falta. Ay, este rato mismo con camas. Todos los puercos días es la cama, la cocina, todo. Mira esta mitad. No, tienes la puta cama todos los días esto. Harta también. Cansada. Ya está pronto a abrirse. Listo, voy a proceder a compartir. Indican por favor si se está compartiendo. Ya está ahí. Sí, gracias. Listo, entonces el día de hoy, como les dije al inicio de la clase, vamos a ver los procedimientos operacionales estándares de sanitización. Recuerden que las BPM o las buenas prácticas de manufactura, junto con los procedimientos operacionales estándares de sanitización, son prerequisitos para la implementación del sistema HACCP, ¿sí? Cuando hablamos de POES también podemos encontrarla como SOP, ¿sí? En las siglas en inglés también la encontramos como SOP, que son los estándar Sanitation Standard Operational Procedures, ¿no? Así también encuentran en la literatura con las siglas de SOP. Aquí les voy a poner para que lo visualicen mejor. Sanitation Standard Operational Procedures en inglés y o los procedimientos operacionales estandarizados de saneamiento o también denominados de sanitización en español, ¿sí? Estos pues son un conjunto de normas que se establecen en las tareas de limpieza y desinfección de cada una de las plantas procesadoras de alimentos, ¿no? Aquí tenemos que tomar muy en cuenta de que las BPMs no pueden trabajar de manera individual, siempre tienen que complementarse con los POEs para poder realizar unas buenas prácticas adecuadas, ¿sí? Los procedimientos operacionales de estándares de sanitización siempre tienen un tiempo de aplicación, es decir, antes, ¿en qué momento se debe aplicar un POES? Antes, durante o después, ¿sí? No es que se puede aplicar los POES cuando una persona lo requiera, o cuando un operario lo requiera, o cuando el jefe de producción lo requiera. Aquí más bien la aplicación del antes, durante y después es de acuerdo a las necesidades de cada planta, ¿sí? Siendo el antes y el después siempre prioritarios, es decir, que en la planta procesadora de alimentos siempre vamos a realizar una limpieza y desinfección antes de procesar y después de procesar, ¿sí? Durante solamente si haya existido una contaminación fuera de lo normal o fuera de un día normal de procesamiento, ahí se realiza durante. Caso contrario, solo se realiza antes del inicio del proceso y después del proceso, ¿sí? Este programa, como les decía anteriormente, este sistema de gestión de calidad junto a las buenas prácticas de manufactura son los prerequisitos fundamentales para la implementación del sistema HACCP, o también denominado análisis de peligros y puntos críticos de control. Aquí tenemos una pirámide en la que podemos visualizar, perdón, se me fue, cómo están los programas del sistema de gestión de calidad, cómo se van integrando en cada una de las cadenas y cómo llegan al sistema HACCP, ¿no? Por un lado tenemos la producción primaria, las buenas prácticas agrícolas que ya vimos con ustedes, y por otro lado tenemos los prerequisitos, las BPM que vimos la semana anterior, ¿sí? ¿Alguien me recuerda cuáles eran los 7 principios básicos de las buenas prácticas de manufactura? ¿Cuáles son los 7 principios? ¿Cuáles son los 7 principios de las buenas prácticas de manufactura?
La ¿Cuál es el? planeación de cultivos, instalaciones, equipos, utensilios y herramientas, manejo de agua, manejo de suelos, material de propagación y semilla. No, no, eso tengo. Esos son buenas prácticas agrícolas, los 7 principios de las buenas prácticas de manufactura. Lo que vimos la semana anterior, los 7 principios que vimos de manera detallada. ¿Cuál era el principio número 1? Materia prima, Materias primas, muy bien. ¿Cuál era el principio número 2? establecimiento de edificios, Establecimientos de Infraestructura. infraestructura, muy bien. Establecimientos de infraestructura, muy bien. El principio número 3, El personal. correcto, el personal. Número 4, Mm, elaboración, higiene en la higiene de la elaboración, muy bien. elaboración, Correcto. El número 5, almacenamiento y transporte de la materia prima y el producto final, almacenamiento, correcto, almacenamiento, distribución y transporte, muy bien. El número 6, control de procesos, correcto, muy bien, control de procesos. Y el número 7, Documentación. la documentación. el sistema de documentación, correcto. Esos son los 7 principios básicos del sistema de gestión de calidad de las buenas prácticas de manufactura que lo vimos de manera detallada la clase o la semana anterior, ¿sí? Hoy estamos viendo el complemento, que son los POEs, que es a nivel de los 2 prerequisitos, y el sistema HACCP, que prácticamente viene a ser el sistema final de implementación en una planta procesadora de alimentos. Cuando hablamos de POEs tenemos que entender 2 términos muy importantes. Por un lado, cuando nos dice el POES que realicemos una limpieza o higienización, y por otro lado el término desinfección o sanitización. Cuando hablamos de limpieza o higienización estamos hablando de la eliminación gruesa de la suciedad, ya sea esto tierra, polvo, alguna materia extraña, ¿sí? Para nosotros limpiar algo o limpiar alguna superficie, equipo, material u utensilio, utilizamos materiales justamente que nos permiten eliminar la suciedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí se tiene claro cuando vemos en un post que dice debe ser limpio o debe realizarse la limpieza. Quiere decir remover toda la suciedad presente en los equipos, materiales y utensilios, ¿sí? Ahora, en cambio, ¿qué quiere decir el término desinfección o sanitización? Cuando hablamos de desinfección o sanitización nos quiere decir que aplicamos un agente químico que nos permita destruir los microorganismos mediante procesos físicos o químicos, de tal manera que prácticamente eliminamos toda la carga microbiológica de la superficie. Entonces, en la mayoría de los POEs muchas veces nos dice realizar la limpieza y desinfección, nos dice. Entonces ya sabemos que lo que es limpieza y por otro lado ya sabemos lo que es desinfección, ¿sí? En algunos POEs tal vez nos dirán solamente realizar limpieza, ¿sí? Pero nunca va a ir el desinfección solamente, porque lógicamente antes de realizar una desinfección, primero tiene que estar limpio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tenemos los 2 términos bien diferenciados con respecto a limpieza y desinfección. También hay que entender qué es el término suciedad, porque muchas veces los residuos de alguna materia prima, ¿sí? O los residuos de algún producto terminado lo consideramos suciedad, y eso no es suciedad, simplemente son residuos, ¿sí? Suciedad es ya cuando existe ya la presencia o proliferación ya justamente de cualquier tipo de tierra, polvo o agente extraño que esté causando problemas en el procesamiento. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de las industrias lácteas predominan las grasas y proteínas. Si nosotros no realizamos una adecuada limpieza y desinfección dentro de las tuberías, ¿sí? Vamos a tener la acumulación de grasas y proteínas dentro de cada una de ellas y por ende vamos a tener muchos problemas. Entonces, para ello se recomienda, justamente en el caso de la limpieza el desengrasante, en este caso, de las tuberías, utilizamos sosa cáustica al 1%. Con sosa cáustica al 1% nosotros prácticamente eliminamos toda esta presencia de grasas y proteínas que se impregnan muchas veces en las tuberías, ¿sí? Entonces, lógicamente, después de realizar esta limpieza y desinfección, tenemos que enjuagar todas las tuberías, ¿no? Eso también es muy importante en el momento que ustedes vayan a elaborar
Claro, pues recuerden que los POEs tienen que tener toda la infraestructura que cuente en la planta, ¿sí? Debe haber un POEs para pisos, paredes, techos, ventanas, equipos, materiales, utensilios, es decir, para todo lo que nosotros utilizamos dentro de la planta procesadora de alimentos, debe haber un POE, un POEs. Para elaborar nosotros un POEs tenemos que hacernos algunas preguntas. Primera pregunta, por ejemplo, ¿qué limpiar y desinfectar? ¿Sí? ¿Qué es lo que se debe limpiar y desinfectar? ¿Todo se deberá limpiar y desinfectar o habrá cosas que no se debe limpiar y desinfectar? ¿Qué piensan ustedes? Gabriela Cipuela, ¿qué piensas? ¿Todo se debe limpiar y desinfectar o hay algo como cosas que no se deben limpiar y desinfectar? Eh, Podría ser algunas cosas donde va a estar la materia prima y que si se desinfecta podría afectar algunos recipientes. Correcto, existen algunos materiales que están en contacto directo con la materia prima, entonces ahí solo se limpia, no se desinfectan, porque ese químico puede afectar a la materia prima. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si en una olla o en algún tanque de almacenamiento de leche, por ejemplo, yo no eliminé o no enjuagué bien el desinfectante utilizado, ese enjuague puede en este caso atentar contra el producto, en este caso contra la materia prima que es la leche, ¿estamos de acuerdo? De igual manera tampoco se debe limpiar y desinfectar, por ejemplo, los equipos que tienen infrarrojos, porque este químico del desinfectante afecta a los infrarrojos de detección de control de calidad para las diferentes materias primas o producto terminal. Entonces hay que tener claro qué es lo que se puede limpiar y desinfectar, o qué solamente se puede limpiar, ¿estamos de acuerdo? O qué se debe realizar. Por ejemplo, lo que es pisos, obligatoriamente es limpieza y desinfección. Pisos, paredes, techos, ventanas, sanitarios, equipos, la mayoría, es imprescindible limpieza y desinfección, ¿sí? Utensilios, pero hay cosas, como les dije anteriormente, que hay que primeramente preguntarse. Otra de las preguntas, ¿cuándo limpiar y desinfectar? ¿Podremos limpiar y desinfectar todo el tiempo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dices, Augusto Guerrero? ¿Se puede limpiar y desinfectar todo el tiempo? Dependiendo, Inge, por ejemplo, digamos, los materiales que utilizamos, por ejemplo, digamos, en una fábrica que hacen quesos, entonces hay que los materiales que donde, digamos, los tanques donde pasteurizan, donde enfrían la leche, se puede limpiar todos los días. Por ejemplo, digamos, el piso no puede ser todos los días. Ya, pero la O pregunta las es, paredes. la pregunta es, ¿se debe limpiar y desinfectar todo el tiempo? O sea, todo Dependiendo. el tiempo, por ejemplo, yo limpio y desinfecto y después sigo limpiando y desinfectando. No, No. aquí la pregunta es no. Debe existir horarios establecidos para la limpieza y desinfección. Por lo general, en una industria procesadora de alimentos, antes de iniciar la producción se limpia y se desinfecta. Y de igual manera, al finalizar la producción, se limpia y se desinfecta. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en el medio de la producción yo no puedo decir en este momento voy a limpiar y desinfectar. No puedo decir eso porque todos los agentes químicos pueden ir al producto. Entonces no puedo limpiar y desinfectar en ese momento. Tengo que esperar a que se termine todo el proceso y ahí sí procedo a limpiar y desinfectar. Otra de las preguntas que nos hacemos es cómo limpiar y desinfectar. ¿Sí? Siempre en el POES tiene que estar detallado cómo se debe limpiar. Es decir, qué debo desarmar, qué debo armar, cómo tengo que limpiar, qué tipo de materiales debo utilizar, qué tipo de químicos debo utilizar, ¿sí? La dosificación, la frecuencia, etcétera, ¿sí? Y aquí les cuento una anécdota. Una vez elaboramos un POES para una planta de lácteos, específicamente para una yogurtera, ¿sí? Y en esta yogurtera, bueno, aquí nos pasó dos cosas, les voy a contar los dos escenarios que nos pasó. En esta planta procesadora de leche, en este caso elaboraban yogur, y dentro de nuestra marmita, de nuestra yogurtera, ¿sí? En el POES nosotros le habíamos puesto que la limpieza interna de la olla o de la yogurtera debe realizarse con cepillos, ¿sí? Así decía específicamente la instrucción. Cuando ingresó un operario nuevo, empezó a hacer la limpieza de la yogurtera y adivinen qué, utilizó cepillos de cerdas de acero inoxidable.
Entonces ya se podrán imaginar cómo quedó la parte interna de la olla, ¿no? Quedó hecho pedazos con líneas dentro de la olla. Y lógicamente no era culpa del operario porque nadie le capacitó con respecto a la limpieza. Los primeros cepillos que vio o identificó fueron los cepillos de cerdas de acero inoxidable, cuando en realidad en el POES debía haber dicho utilizar cepillos de cerdas plásticas. ¿Estamos de acuerdo? Pues miren, solamente por no haber puesto esa especificación prácticamente le afectamos bastante a la parte interna de la yogurtera, le afectamos mucho, y de hecho nos tocó de nuevo reconstituir con acero inoxidable el 304L para poder reconstituir en este caso la parte interna de la yogurtera, ¿sí? Otra cosa que nos pasó, y de una vez que estamos hablando aquí de los POEs, ¿con qué limpiar y desinfectar? También aquí hay que saber el químico que utilizamos, ¿sí? Y aquí miren lo que nos pasó en una ocasión. Asimismo, una planta procesadora de lácteos nos pidió la asesoría para poder elaborar yogur. Entonces, efectivamente, nosotros como técnicos ya teníamos experiencia en la elaboración de yogur, entonces, en otras palabras, siempre nos salía. Nos fuimos a la planta de ellos y empezamos a elaborar yogur, efectivamente, y no obtuvimos yogur. Entonces, ¿ahí qué preguntas ustedes se harían? Si fueran a elaborar en otra planta de lácteos yogur y no obtienen yogur, ¿qué creen que podría estar pasando? ¿Qué creen que puede estar pasando? Diana Quispe, ¿qué cree que puede estar pasando? Diana. Vamos, Lisbeth Vera, ¿qué cree que puede haber estado ocurriendo? Es que no le entendí bien, Inge. O sea, decía ver, que nos vamos a una... Les planteo de nuevo el escenario. Fuimos unos técnicos ya con experiencia en la elaboración de yogur. Nos pidió una planta de lácteos que elaboráramos yogur en su planta, ¿sí? Cuando asistimos como técnicos a la planta esta de elaboración de yogur, quisimos realizar yogur, pero no lo obtuvimos. ¿Por qué creen, qué motivos o por qué motivos creen que no obtuvimos yogur? Lisbeth, ¿qué cree que estaba pasando? Y en algún momento de su vida profesional les va a pasar. ¿Alguien? ¿Quién cree que, qué creen que estaba pasando? Limpieza, ya por ahí es, pero ¿qué creen que estaba pasando? Puede ser que hubo una contaminación química por dejar residuos, digamos, de un desinfectante ahí en los materiales, los utensilios. ¿Sí? Ya, correcto, creímos que también era ese motivo, pero ese no era el motivo. Pero sí, podría haber sido. Otra cosa, ¿qué más creen que puede estar ocurriendo? Están cerca. Alguien me dirá mala calidad de la leche. No, nosotros creíamos que al inicio era la mala calidad de la leche, cambiamos la leche y no era el problema de la leche estaba en muy buenas condiciones. ¿Qué más creen que pudo haber ocurrido? Por haber realizado una limpieza en el tiempo que no fue adecuado. No, nos dimos cuenta de eso y supervisamos que la limpieza y desinfección se haga de la excelente manera. ¿Por qué creen más que no estábamos obteniendo el yogur? Puede ser los envases al momento. Los envases estaban muy bien, los envases estaban esterilizados, nosotros mismos los esterilizamos personalmente. Tal vez fallaron en algún paso al momento de procesar. No, ya tenemos experiencia en la elaboración de yogur. De hecho, el yogur no sale en cualquier parte del mundo. ¿Qué creen que estaba pasando? Por utilizar sosa para limpiar donde colocaron la leche. No, limpiamos y desinfectamos con nuestros propios químicos. ¿Qué creen que estaba pasando? ¿Se dan? Bueno, les comento lo que ocurría. Recuerden que nosotros para el yogur utilizamos fermento láctico. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ocupamos microorganismos benéficos. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, lógicamente, inclusive cambiamos hasta la marca del fermento láctico, trajimos de otra, no la Jeonsen de Hansen, sino utilizamos una de Chem, utilizamos el fermento láctico para la elaboración de yogur, porque creíamos que tal vez inclusive podía haber sido el fermento. Entonces ya verificamos leche, verificamos limpieza, verificamos desinfección, verificamos que el fermento esté bien, verificamos todo y en ese día el día siguiente, perdón, ya no obtuvimos de igual manera yogur. Entonces la pregunta era que algo estaba pasando con el equipo. Es decir, algo estaba ocurriendo que no obteníamos el proceso fermentativo o el proceso de incubación de los microorganismos de que se proliferen en este caso, ¿sí? ¿Saben lo que encontramos? Haciendo una inspección bastante minuciosa de la yogurtera, encontramos que en la superficie de abajo de la yogurtera existía un agujero que no era perceptible fácilmente por la vista, sino que había que en realidad verlo muy detalladamente, y ahí estaba este agujero. Era muy pequeño. Resulta que este agujero, por el transcurrir del tiempo, hasta acumulado suciedad por varios años. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Poníamos la leche, poníamos el fermento láctico o los microorganismos benéficos, y prácticamente la presencia de estos microorganismos patógenos les mataban completamente a los benéficos. O sea, es decir, nunca íbamos a obtener yogur, porque los malos, en otras palabras, les mataban a los buenos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que detectamos este problema en el equipo, hicimos un relleno de este hueco, hicimos una cubierta con acero inoxidable 304L, hicimos el recubrimiento y al día siguiente ya tuvimos yogur. Entonces, miren cuántas preguntas que tuvimos que hacernos en ese momento hasta detectar y ver que posiblemente la falla era el equipo. Pero tal vez no era el equipo como tal, porque el equipo funcionaba bien, sino había justamente un orificio que originaba toda la contaminación microbiológica, en este caso, para la obtención de yogur. Entonces, posiblemente algunas cosas similares a las que les acabo de mencionar, les va a tocar en su vida profesional. Entonces, tenemos que estar atentos a cualquier situación de esta. Por otro lado, ¿quién limpia y desinfecta? Eso también es importante. Nosotros siempre debemos designar a una persona responsable de la limpieza y desinfección. Recuerden que no todos los operarios son responsables de la limpieza y desinfección, porque si esperamos a que uno limpie y desinfecte, el otro también le espera al otro y así sucesivamente. Siempre tenemos que designar a un responsable. Y bueno, en este caso el operario 1 se va a encargar de la limpieza de pisos, paredes, techos y ventanas. El operario 2 se va a encargar en cambio de la limpieza de equipos y utensilios. El operario 3 en cambio se va a encargar de la limpieza y desinfección de otras áreas. Es decir, cada uno tiene asignado una responsabilidad. De tal manera que uno como supervisor o como jefe de producción, al día siguiente ya realiza esta evaluación, ¿sí? Los POEs deben cumplir una rutina que garantice la efectividad del proceso en sí mismo y se compone de los siguientes pasos. Primero debemos asegurarnos que nada quede afuera del POES, como el ejemplo que les dije, ¿no? Por no poner la parte del cepillo de cerdas plásticas, miren lo que ocurrió, ¿sí? Se debe identificar qué limpiar y desinfectar. Por otro lado, determinar con la frecuencia que se limpiará y desinfectará. Esto sería cuando limpiar y desinfectar. Como les dije, en la mayoría de plantas procesadoras de alimentos se hace antes de empezar la producción y después. Otro de los pasos que debemos tomar muy en cuenta es definir cómo limpiar y desinfectar, con la anécdota que les conté, ¿no? Sí, o sea, simplemente hay que detectar cada uno de estos y describir todas las acciones a seguir para lograr la limpieza y desinfección correcta. Incluso en el caso de los equipos, cómo se deben desarmar para limpiar y desinfectar. Y aquí viene, no sé si ustedes conocen ya el laboratorio de procesos de la carrera de agroindustria. No sé si han tenido la oportunidad de ir. Bueno, en esta planta de procesos de la carrera de agroindustria tenemos un sinnúmero de equipos que es para la elaboración de algunos productos, ¿no? Ahí podemos elaborar productos lácteos, productos cárnicos, productos de frutas y hortalizas, y así un sinnúmero de productos. Pero resulta que aquí mismo en nuestra propia planta piloto muchas veces no se realiza una limpieza y desinfección adecuada. De manera externa lo hacen perfecto los estudiantes, los profesores, los técnicos o la persona encargada, pero internamente dentro de los equipos existe la presencia de suciedad.
es decir, existe la presencia de microorganismos patógenos que después pueden atentar contra el producto. Por eso es recomendable que también en cada uno de los equipos existe el POES, para que nos diga con qué frecuencia debemos nosotros realizar la limpieza y desinfección adecuada, ¿sí? El cuarto paso es elegir cuidadosamente los detergentes y desinfectantes más apropiados a utilizar y especificar muy claramente sus condiciones de uso. Miren, cuando nosotros vamos a los supermercados, tenemos la oportunidad de visualizar una serie de detergentes y desinfectantes. Yo no les podría decir ahora mismo cuál es el mejor o cuál es el peor, porque todo esto va a depender del grado de desinfección que ustedes necesiten realizar a su planta, ¿sí? Por ejemplo, la Calipto nos ha dado muy buenos resultados, ¿sí? Con respecto a la parte de desinfección, pero hay otras marcas similares que no hemos tenido esa eficacia con respecto a la desinfección. Entonces, más bien ustedes tienen que ir jugando un poco con esto hasta ver cuál es más eficiente. ¿Cómo yo sabré cuál es más eficiente el uno versus el otro? ¿Cómo sabré yo esto? O solamente porque le veo que el uno brilla más y ya digo, bueno, este es mejor. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo yo puedo decir que un desinfectante es mejor que otro? ¿Por qué yo puedo decir que Calipto es mejor que el otro? O que otra marca. ¿Cómo? Composición química. No química. No tiene nada que ver la composición química. Pero tienes un análisis microbiológico. Correcto, muy bien. Y la persona que dijo el análisis microbiológico está 100% correcto. Es la única forma, chicos, de saber si en realidad funciona o no el desinfectante. ¿Qué es lo que hacemos? En dos superficies aplicamos el mismo desinfectante, ¿sí? Bueno, en la una superficie aplicamos el un desinfectante y en la otra superficie el otro desinfectante. Una vez aplicado este desinfectante, hacemos un hisopado de la superficie y hacemos un análisis microbiológico. Si el uno le veo, por ejemplo, que tiene una efectividad de más del 90%, les garantizo que con ese deberían quedarse. Pero si yo hago el hisopado y todavía tengo una carga microbiológica y solo, por ejemplo, una eficiencia de un 70%, pues más bien voy buscando otra casa comercial que me dé más eficiencia con respecto a la utilización de ese desinfectante. ¿Estamos de acuerdo? Con el hisopado, ¿sí me entienden cuando hablo del hisopado? Ya probaron la asignatura de microbiología, ¿no? El hisopado simplemente quiere decir un raspado de la superficie y procedo yo a realizar el análisis microbiológico, ¿sí? Ya sea para medir mohos, hongos, levaduras o algún microorganismo en específico. El punto número 5 nos habla de considerar las características de los cepillos o equipos, como les dije anteriormente, y esto nos permite conocer con qué limpiar y desinfectar, ¿sí? Otro de los pasos que debemos tomar muy en cuenta es el operador a cargo de la tarea tiene que conocer previamente todo lo necesario para realizar los POES. Y aquí viene la parte de capacitación, ¿sí? Para mí esta es una de las partes más fundamentales o más imprescindibles dentro de una planta procesadora de lácteos, ¿sí? O dentro de una planta procesadora de alimentos o inclusive dentro de una planta procesadora de productos no alimentarios. ¿Por qué motivo? Porque la capacitación a mí me va a garantizar la eficiencia o eficacia de la limpieza y desinfección de mi planta. Como les dije anteriormente, si yo no le enseño al operario cómo utilizar un desinfectante, un detergente, un desengrasante, ¿qué espero en qué condiciones esté mi planta? ¿Sí? Por otro lado, también hay que considerar, al igual que en las BPA y en las BPM, los EPP, es decir, los equipos de protección personal. Muchos de los operarios cogen los químicos y los mezclan a la, como yo sé decir, a la buena de Dios. Cogen ya, simplemente dicen al ojo, 2 tapitas para un barril, dicen, o para un balde. Solo ponle 2 tapitas y listo. Cuando en realidad las indicaciones nos dicen, por ejemplo, 100 mililitros en 1 litro de agua. Con 2 tapitas nos llegamos a poner los 100 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? O algunos dicen, ponle media taza en un balde de agua, cuando por ejemplo la relación puede ser 100 ml para 5 litros de agua. En el un caso nos falta poner químico y en el otro caso estamos poniendo excedente de químico. ¿Estamos de acuerdo? Las dos cosas son malas porque tenemos que basarnos en, por el un lado, no estamos llegando a la eficacia de eliminar
los microorganismos, en este caso específico los patógenos, y por el otro lado, en cambio, podemos estar originando una contaminación producida propia del propio químico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso siempre tenemos que leer las etiquetas de recomendación con respecto a la frecuencia, dosificación utilizada en cada uno de los químicos. ¿Que hay errores habituales? Sí, hay errores siempre que se cometen en la limpieza y desinfección, ¿sí? No es que todo siempre nos va a salir a la primera. Y muchos de ustedes posiblemente lleguen a ser jefes de producción o lleguen a ser supervisores de control de calidad. Entonces, los errores más habituales vinculados a la limpieza y desinfección, el primero, por ejemplo, es hacerlo apresuradamente y en momento inoportuno. ¿Sí? Algunos dicen, bueno, ya mismo juega el Ecuador, juega a las 4. Voy, cojo y limpio a la buena de Dios y me voy. ¿Sí? Entonces, esa contaminación o por no limpiar y desinfectar bien un área puede originar al día siguiente o después, en el siguiente lote, una contaminación que puede producir una enfermedad transmitida por los alimentos. Hacerlo en el lugar inadecuado también, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, hagámoslo ahí en el tanque que está ahí en la esquina nomás, porque si es que salgo y me voy al otro sitio, más me demoro, más me toca llevar los otros materiales. Entonces ponemos una serie de pretextos y no realizamos una limpieza adecuada. Entonces debemos tener un sitio designado, un sitio específico donde realizar la limpieza y desinfección. Por otro lado, la mala elección de detergentes y desinfectantes, como les dije anteriormente, ¿no? La mala selección de un desinfectante puede dar o puede ocasionar la pérdida o puede ocasionar la no eficacia de la desinfección de lo que nosotros queremos realizar. Por eso es importante que nosotros veamos el más adecuado para la limpieza y desinfección de nuestra planta. La mala preparación de las soluciones de limpieza y desinfección, lo que les decía anteriormente, ¿no? Poner las dosificaciones al ojo o porque yo creo o porque yo vi, ¿sí? Si no, para esto siempre tenemos que basarnos en la casa comercial y si es que alguien tiene mayor experiencia en la planta, inclusive hablar con el jefe de producción sobre la utilización de los mismos. Utilizar accesorios en mal estado de conservación. Créanme que esta situación hemos detectado en muchísimas plantas procesadoras de alimentos. Hemos visto escobas creo que de hace 3 años, hemos visto trapeadores creo que de hace 2 años atrás, hemos visto ya materiales en muy malas condiciones, ¿no? Recuerden que a diferencia de un hogar o de una casa, los materiales de limpieza en una planta procesadora de alimentos se deterioran más rápido, lógicamente porque se les da un uso con mayor frecuencia. Entonces tenemos que conservarlos, o los materiales tenemos que renovarlos constantemente, ¿no? Por otro lado, también otro de los errores habituales es aplicar temperaturas incorrectas en los procedimientos. También se ha visto esto en muchas plantas, de que en el momento de realizar la mezcla de algún desinfectante, quise por ejemplo utilizar agua a 80 grados centígrados, y por el apuro del operario o por desconocimiento coge y lo mezcla con agua a temperaturas bajas. Entonces, lógicamente que así se va a perder la eficacia del desinfectante, el desengrasante. Entonces, si es que el desinfectante o la casa comercial nos dice 80 grados centígrados, pues a esa temperatura tendremos que mezclar, en este caso el desinfectante, con el agua, ¿sí? Usar productos de limpieza y desinfección no aprobados, como yo sé decir, de la marca Patito, el desinfectante es más barato, pero resulta que no desinfecta nada. Estamos de acuerdo, es preferible gastarse un poco más de dinero, pero comprar un desinfectante que sea eficaz. Por otro lado, también el mal almacenamiento de productos de limpieza y desinfección. Esto también ocurre muchas veces, ¿no? Vamos a las plantas y vemos prácticamente todo desorganizado, ¿sí? Los detergentes están junto a los desinfectantes están junto a los desengrasantes, y muchas veces hasta los operarios se confunden en la utilización y realizan un mal manejo, ¿sí? Y el personal mal entrenado que les decía anteriormente, si nosotros no les damos una adecuada capacitación, vamos a tener problemas, ¿sí? Otra de las cosas que debemos considerar es registrar actividades y anticipar medidas correctivas. Es decir, que nosotros tenemos que tener todo nuestro POES registrado. ¿Por qué motivo ustedes creen que tenemos que tener nuestro POES registrado?
o la aplicación del POES registrado. Cindy Barragán, ¿por qué cree usted que debemos tener un POES registrado? Por si en algún momento, bueno, después de que el producto sale a la venta, se encuentra con alguna problemática, entonces ya tenemos el registro de que en este caso la limpieza ha sido adecuada. Correcto, Cindy, pero más en resumen a todo lo que usted dijo, es por temas de trazabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Justo lo que dijo Cindy, para poderle dar un seguimiento si en algún momento tengo un problema de intoxicación alimentaria. ¿Sí? Entonces, este POES, ¿qué nomás tendrá que tener? La fecha de cuando se le aplicó el POES, ya sea con equipos, materiales, utensilios, lo que sea, el lugar de la limpieza, el tipo de producto o químico que se utilizó, la concentración del químico que se utilizó, el método de limpieza que se utilizó y para mí el más importante, la persona responsable. Es decir, de ese equipo, material, utensilio o infraestructura, ¿cuál fue la persona responsable? ¿Sí? Y ahora no solamente es la persona responsable de realizar la actividad, sino el otro punto es el resultado de la verificación. ¿Quién hace la verificación? El jefe de producción o su jefe inmediato. Entonces, por ejemplo, yo como operario 1 me dicen a mí, realiza la limpieza y desinfección, por ejemplo, de pisos, paredes y techos. Bueno, yo le dejo limpio todo, ¿no? Limpio y desinfectado. Pero alguien me tiene que supervisar o verificar o revisar, y ese es el jefe de producción. Entonces a ustedes les va a tocar verificar, revisar y supervisar de que se hayan realizado la limpieza y desinfección adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Y por ejemplo, siempre debe existir la medida correctiva u observación. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo yo limpio o desinfecto algo y no sale o la suciedad está impregnada, saber qué debo hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se debe notificar, por ejemplo, al jefe de producción, o se debe aplicar un químico más fuerte, o se debe realizar una limpieza más profunda. Es decir, debe haber ya la acción correctiva en caso de. Una acción correctiva siempre dice, a ver, en caso de que ocurra este problema, ¿qué se debe hacer? ¿Estamos de acuerdo? Entonces nunca debe haber improvisaciones en ese sentido. Proliferación y control de plagas también forma parte de los procedimientos operacionales de estándares de sanitización y es algo muy importante dentro de la implementación de las BPM y los POES. ¿Sí? Hagámonos la idea de que en este momento en mi planta procesadora de alimentos tengo la presencia de roedores. ¿Cómo los mitigo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo los elimino? Hagámonos la idea, en este momento colocando algunas trampas. Ya, cualquier tipo de trampa o en qué consiste esta trampa. Alguna trampa que pueda capturar a la rata, o sea, sin que afecte a ella también, o sea, como una trampa solo para que entre y se quede ahí. Correcto, muy bien, lo tienes claro, o lo has visto, o alguna vez lo has leído, o has tenido la oportunidad de realizarlo una visita in situ de estas trampas. Sí, es correcto lo que dice el compañero. ¿Por qué motivo yo no podré poner, por ejemplo, veneno en las esquinas, o podré poner veneno en un plato, o podré poner veneno en las partes de arriba, en los techos, o en algún sitio de la planta? ¿Por qué motivo? Esto puede ser una fuente de contaminación. Una puede ser una fuente de contaminación, pero algo más grave que puede ocurrir ahí. Y tal vez en el momento de que estamos en la fábrica y están haciendo elaborar un producto, tal vez por equivocación cojan ese platito donde está el veneno y coloquen en el alimento. Correcto, Diana, es correcto pero existe otro principal motivo. Pueden ser las ratas mismas que puede llevar en sus patas el veneno y puede contaminar la materia prima. Correcto, la materia prima o el producto terminado, pero la principal causa es, chicos, que la rata puede consumir el veneno, estamos de acuerdo, come veneno, pero la pregunta es ¿dónde va a morir? Estamos de acuerdo, puede morir dentro de un equipo, puede morir dentro de la bodega, puede morir dentro de la cámara refrigerante, es decir, no sabemos dónde va a morir el animal. Por eso es que se debe utilizar las trampas que decía el compañero inicialmente, ¿sí?
se debe utilizar cajas de acero inoxidable o metálicas, de tal manera que nosotros ubicamos la trampa, ingresa el roedor a la trampa, a la caja, como quieran llamarlo, y se cierra la puerta, de tal manera que el animal come el veneno y ahí mismo queda su cadáver. De tal manera que se va haciendo las supervisiones de manera frecuente, puede ser pasando un día, pasando 2 días, se recomienda pasando un día, ¿no? De tal manera que el animal lo podemos ya eliminar prácticamente rápido de la planta y no tenerlo varios días, porque varios días en este caso el cadáver de la rata empieza a deteriorarse y más bien va a originar problemas de contaminación. Entonces lo que se recomienda es realizar una supervisión por lo menos pasando 2 días, ¿no? Y lo recomendable es pasando un día. Entonces lógicamente la rata entra a la caja, come el veneno, se queda encerrada y yo ya tengo controlado el manejo del cadáver, en este caso de la rata. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otra cosa que también tienen que tomar muy en cuenta, las cajas no se ubican solamente en un lugar, es decir, en la misma esquina le ubico en la misma esquina o en la mitad de la planta o en los techos, siempre en el mismo sitio. Recuerden que las ratas es uno de los animales más inteligentes. Entonces, si ya ven ellos que una rata falleció en una caja de una esquina, nunca más va a ir la rata por ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir rotando las cajas en diferentes sitios. ¿Estamos de acuerdo? Si hoy les puse en las esquinas, la siguiente semana les pondré por la mitad de la planta, la siguiente semana les pondré por los techos y así en diferentes sitios rotando, de tal manera que creamos en este caso confusión en las ratas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa en este caso si la plaga es insectos? ¿Cómo mitigo? Aplico raid. ¿Qué creen? ¿Cómo mitigo en este caso los insectos? Cubriendo las ventanas con una malla delgadita y las puertas. Correcto, cubriendo puertas y ventanas con mallas, muy bien. Pero supongamos que la parte de las mallas no son eficaces en las puertas y en las ventanas. Todavía tengo la presencia de insectos internamente. ¿Qué haríamos? ¿Aplico raid? ¿Qué hago? ¿Aplico veneno? ¿Qué hago? De igual manera, unas trampas que sirven para que se peguen las moscas. Correcto. Más que trampas, son unas cintas. ¿Estamos de acuerdo? Son unas cintas que se ubican en las superficies, por lo general en las ventanas o en las áreas de procesamiento. Esta consiste en que viene el insecto, se pega en esta cinta y ya no puede movilizarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces después ya reunimos las cintas que se han pegado de todas las moscas y las eliminamos de una manera adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si las plagas son unas palomas? Saco la carabina, saco la pistola, ¿qué hago? Dentro de mi planta hay palomas y cada día van aumentando, más que en el parque Maldonado. ¿Podría proteger los lugares donde ellas intentan hacer, podría decir, su nido? Ya están cubiertas, no hay nidos, pero sigo teniendo las plagas. Sería botarle alimento en un lugar hasta que vayan a comer y ahí capturarle. Uche, haciendo eso no acabas ni mañana. Y le bota una bomba. Créeme que en 2 años no terminarías de solucionar el problema de plagas, y aparte de eso viene el mismo problema de las ratas. Ya yo le doy veneno a las palomas, estamos de acuerdo. ¿Y dónde se muere la paloma? Estamos de acuerdo, tendría el mismo problema. Entonces esa no es la solución. Algo podrías mitigar, como tú lo cuentas, atrapándole, que le veo muy difícil y también y hasta incómodo como operario hacer eso, pero no es la solución. ¿Qué haríamos? Colocando espantapájaros. Bueno, espantapájaros una vez te creen, un mes te pueden creer, pero ya no están ya solo 10 palomas, sino ya están 20. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no es esa la solución,
Si no, bueno, les comento hasta por experiencia, cuando yo trabajaba en Pronaca, utilizábamos unos dispositivos auditivos, ¿sí? Son unos dispositivos auditivos que emiten una frecuencia que no es tolerable al oído de la paloma. Entonces las palomas ya nunca más se acercaban porque este frecuencia auditiva les consideraba o les afectaba o les originaba malestar en los oídos de las palomas. Entonces con eso fue tan santo remedio que ya nunca más se acercaron. Pues ya buscaban otros horizontes las palomas y ya prácticamente lo mitigamos de una sola el problema. Que con el tiempo se hacen un poco resistentes, sí, y ahí tenemos que subirle la frecuencia justamente de este dispositivo hasta que ya sea intolerable para las palomas. Entonces esa es la manera de poder mitigar en este caso esa plaga. También se utiliza en ratas, pero en ratas no es muy eficiente. La rata se ha comprobado y por experiencia les digo que es un animal muy inteligente. Al inicio le puede incomodar un poco a la rata esta frecuencia, pero ya después se sale con las suyas y termina con todo el alimento. Pues aquí más bien se recomienda, es lo que les dije, la más práctico en ratas es la utilización de las cajas, la aplicación de veneno y tener controlado en este caso el cadáver. En el caso de las palomas, dispositivos, y en el caso de los insectos, se recomienda estas cintas para también de igual manera tener controlado dónde están en este caso los insectos, ¿sí? Entonces miren, así tenemos una serie de dispositivos, pero a fin de cuentas tenemos ya la solución para cualquier tipo de plagas, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas de limpieza y sanitización? Primero debemos arrancar con la eliminación de residuos, es decir, tanto los que vienen de producto terminado como los que vienen de materias primas, eliminar todos los residuos, ¿sí? Los básicos o los que se encuentran en una producción normal. Una vez que hemos eliminado los residuos, realizamos un prelavado de cada uno de los materiales y equipos, ¿sí? Es decir, pasa con la utilización de agua, realizamos un prelavado general. Una vez que hemos realizado un prelavado general, procedemos a realizar un lavado o limpieza. Ya cuando hablamos de lavado o limpieza, y hablamos de la utilización ya de materiales para frotar, en este caso, los materiales y poder eliminar toda la suciedad. Una vez que ya está lavado o limpio, podemos hacer una verificación visual, ¿sí? Una verificación visual quiere decir que nosotros, a través de los órganos de los sentidos, en este caso, el caso específico de la vista, verificamos de que las superficies de materiales, equipos y utensilios estén limpios, ¿sí? Y aquí también se recomienda nosotros realizar análisis microbiológicos o hisopados de superficies, ¿sí? ¿Solamente será de hacer de superficies o de qué más harían ustedes hisopados? Solamente haré hisopados de las mesas, de los equipos, de los materiales, sino ¿de qué más harían ustedes hisopados? De los productos elaborados. También, lógicamente, de los productos elaborados, ¿no? ¿Sí? O de las materias primas, pero ya olvidémonos de materias primas, productos terminados, equipos, utensilios, materiales, ya olvidémonos de eso, digamos que todo esto hacemos hisopados, pero hay una parte muy importante que se tiene que hacer hisopados. ¿Cuál piensan que es? ¿O a quién tengo que hacer? Es al personal, ¿estamos de acuerdo? Y específicamente hay que hacer un hisopado a las manos de los operarios. ¿De qué me sirve? De que todo esté limpio, desinfectado, de que mi materia prima sea de buena calidad, que mis empaques estén esterilizados, es decir, de que apliquemos todas las BPM. Si a la final el operario, por descuido o por una mala manipulación, no se limpia y se desinfecta bien las manos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces toda la contaminación que esté en las manos y va al producto directamente me origina contaminación. Entonces se recomienda que por lo menos una vez cada 2 meses se haga un hisopado de las manos a los operarios. Por ejemplo, en Pronaca nos decían una vez cada 15 días al azar. Nos decían, por ejemplo, el 1, el 7 y el 11, vengan acá que les vamos a hacer un hisopado de las manos. Y al que le encontraban con carga microbiológica alta les llamaban la atención. Eso quería decir que no está haciendo una limpieza y desinfección adecuada de sus manos. ¿Estamos de acuerdo?
Y de ahí de lo que es equipos, materiales, utensilios, se hacía de acuerdo a lo que estaba establecido. Por ejemplo, de las mesas se hacían cada vez, cada mes, de equipos cada mes y medio, y así se iba haciendo de acuerdo a los resultados que van obteniendo. Alguien dirá, pero ¿qué tal si yo le hago un hisopado a una mesa y me sale con una carga microbiológica alta? ¿Sí? Si me sale con una carga microbiológica alta después de haber sido limpiado y desinfectado, eso es un signo de preocupación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, yo hago el análisis microbiológico, me sale una carga microbiológica alta. Entonces ahí sí tengo que hacer seguimiento seguido. La siguiente semana hago otro hisopado. Ya si veo que en ese hisopado ya ha bajado la carga microbiológica, ya bueno, me voy tranquilizando. Pero si el siguiente hisopado es de igual manera, igual o más alto que lo que yo hice el día de hoy, pues eso, más preocupación yo tendré que hacer cada 3 días, cada 4 días, e ir identificando, como les dije el problema anterior, cuál es el problema que está originando la carga microbiológica alta, en este caso en la presencia de las mesas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora si yo veo que pasando cada 15 días o un mes o el tiempo que defina la empresa, se hacen los análisis y va con una carga microbiológica baja, pues bueno, me voy relajando y digo todo está controlado. ¿Estamos de acuerdo? Pero si veo que la carga microbiológica se está saliendo de control, entonces tengo que realizar hisopados más frecuentes, ¿sí? Después tenemos la parte de sanitización, que esto ya lo conversamos anteriormente, que es la aplicación de cualquier agente químico para eliminar ya todo tipo de microorganismos. Una vez que hemos aplicado este químico, obligatoriamente, y eso a veces se olvida a la gente, tienen que realizar un enjuague. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de eliminar todas las trazas que puedan estar del químico o que hayan quedado dentro de los equipos. ¿Estamos de acuerdo? O de los materiales. ¿Sí? Entonces tenemos que eliminar todo químico que esté presente y eliminamos a través de la presencia de un enjuague adecuado de agua. Y finalmente ya el registro final por temas de trazabilidad que lo comentamos anteriormente, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos que debe cubrir un programa sanitario? La construcción del área de operación, debemos tener bien definido qué materiales, equipos y utensilios debemos utilizar para la limpieza de pisos, paredes, techos, ventanas, etc. El manejo y almacenamiento de la materia prima, que esto ya lo vimos en las BPM, cómo tiene que ser y qué condiciones tiene que cumplir. La higiene durante el proceso, que también ya lo comentamos en las BPM. El manejo del producto terminado, en qué condiciones tiene que almacenarse, transportarse y comercializarse el producto, que también lo vimos. El control de plagas, que lo vimos el día de hoy, cómo tienen que hacerse los diferentes programas que se deben aplicar de acuerdo al tipo de plaga que tengamos. El manejo de desechos, esto es muy importante, ¿no? Saber cómo manejar los desechos, ya sean de origen orgánico o de origen inorgánico. ¿Estamos de acuerdo? Y dentro del origen inclusive inorgánico, tener su propia clasificación, lo que es papel, lo que es vidrio, plástico, etc. Es decir, realizar un reciclaje de cada una de los productos que pueden eliminarse, en este caso de las plantas. La higiene de los equipos que hablábamos anteriormente y la higiene del almacén, que esto es algo muy muy importante. Para una higiene adecuada del almacén yo tengo que aplicar el sistema FIFO. ¿Cuál era el sistema FIFO? ¿Cómo era el manejo de un almacén o bodega? ¿En qué consistía el sistema FIFO? ¿Qué era el sistema FIFO, chicos? ¿Qué era el sistema FIFO? Manejo dentro de almacenes, bodegas. ¿Qué significa FIFO? First in, first out. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? El sistema FIFO significa first in, first out. Significa que lo que primero ingresa es lo que primero sale. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si el día de hoy llegaron, por ejemplo, envases, esos serán los primeros envases que se deben utilizar en la primera producción. Ahora alguien dirá, pero eso por lo general sí se aplica. Créanme que en muchas plantas de alimentos, ¿qué es lo que hacen? Los primeros envases que llegaron dicen, hay que poner estos en el rincón de la bodega.
Llegaron otros envases y vamos así apilando a medida de que van llegando. Y resulta que queremos utilizar los que estaban al fondo de la bodega, pero ya no podemos utilizarlos porque están caducados. Por ejemplo, recuerdo que en Pronaca una vez se nos caducaron unas vacunas, justo por no aplicar el sistema FIFO. ¿Sí? Se nos caducaron. Entonces, prácticamente aquí, dije vacunas, quería decir vitaminas. Se nos caducaron unas vitaminas y prácticamente aquí se echó a perder toda esa producción. ¿Por qué? Por no utilizar un sistema FIFO. Pues lo que tenemos que utilizar es un sistema FIFO a manera de C o de U. Entonces va rotando, lo que primero ingresa es lo que primero va a salir, va rotando a manera de U. Pues lo primero entraron estos envases, entraron estos insumos, serán los que primero debo utilizar. Y así será el orden de llegada. ¿Estamos de acuerdo? Y créanme que muchas veces pasa en muchas bodegas que vamos apilando en el rincón, en el rincón, en el rincón, en el rincón, y se tienden a caducarse cada uno de estos. ¿Sí? Por eso es recomendable utilizar el sistema FIFO en toda planta que tenga bodega o almacén. Cuando hablamos de limpieza tenemos que hablar los grados de limpieza. ¿Sí? ¿Cuándo corresponde una limpieza visualmente limpia y cuándo corresponde una limpieza químicamente limpia? Cuando hablamos de una limpieza visualmente limpia, significa que toda la suciedad que está visible ha sido removida, pero que aunque no se observe suciedad, es posible que le exista, es decir, puede ser que todavía exista microorganismos patógenos porque aparentemente está limpio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuándo se considera una limpieza químicamente limpia? Una limpieza químicamente limpia se considera cuando, aparte de haber pasado el proceso de limpieza, también pasó un proceso de desinfección, es decir, de la utilización de un químico. ¿Estamos de acuerdo? Ahí hablamos de que esa área, ese material, esa superficie está químicamente limpia. ¿Sí? Cuando visualmente se ve limpia y cuando ha sido adicionada u otorgada, en este caso, un químico. Cuando hablamos de desinfección o sanitización, tenemos que tomar en cuenta algunos factores en el momento que vamos a seleccionar nuestro desinfectante. Ya sea que nuestro desinfectante sea de tipo físico, químico, que mata los microorganismos, ¿sí? Debemos nosotros ver que sea un desinfectante adecuado. ¿Sí? ¿Qué factores debemos tomar en cuenta para la desinfección? Por ejemplo, el tiempo. ¿Sí? ¿Qué tiempo tiene que, por ejemplo, nosotros aplicar ese tipo de desinfectante para que sea eficiente o para que sea eficaz? ¿Estamos de acuerdo? La temperatura, como les decía anteriormente, esto es muy importante. Tenemos que leer la hoja de instrucciones donde nos dice exactamente con qué temperatura aplicar el desinfectante. Si nos piden temperaturas altas, por ejemplo de 80 grados para el desinfectante, y no aplicamos esta temperatura, pues no vamos a tener la eficacia o eficiencia deseada. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, el desinfectante usado, es decir, nosotros debemos ir haciendo comparaciones con los desinfectantes. Si en este desinfectante yo tuve mejores resultados de acuerdo a los análisis microbiológicos, entonces me cambio a esta casa comercial. De igual manera, otro de los factores que tenemos que tomar muy en cuenta es la concentración. Como les dije anteriormente, ¿qué es 2 tapitas? ¿O qué es una tapita? ¿O 2 tapitas en qué cantidad? ¿O una tapita en qué cantidad? Esas son cosas muy subjetivas. Debemos hablar claramente, por ejemplo, 25 ml en 1 litro de agua o 100 ml en 2 litros de agua. Entonces, cosas específicas, cosas técnicas, de tal manera que apliquemos bien las concentraciones. Microorganismos presentes, de acuerdo a los microorganismos que tengamos en nuestra planta, aplicar el desinfectante adecuado. Alguien dirá, pero bueno, por lo general los desinfectantes eliminan todos. Sí, pero por ejemplo, cuando existe la presencia de listeria, necesitamos un desinfectante un poco más fuerte. Entonces tenemos que buscar una alternativa mejor para eliminar, en este caso, lo que es listeria. Recuerden que listeria es una de las enfermedades transmitidas o es un microorganismo, que origina una enfermedad transmitida por el alimento que puede originar inclusive la muerte. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esta situación. Y finalmente la parte ambiental, saber cuál es la dureza del agua, la suciedad,
los restos de detergentes, saber qué es lo que tienen cada uno de estos para poder nosotros, en este caso, poder aplicarlos de manera eficiente. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos finalmente que debe tener un desinfectante? La efectividad que les decía anteriormente para destruir microorganismos. Si existe una efectividad del 60%, cojan ese desinfectante y bótenlo a la basura, que no sirve para nada. Debe tener una eficacia por lo menos del 90% para considerarlo que sea eficiente. Por otro lado, no debe desarrollar resistencia, es decir, que una vez que apliques el desinfectante a lo largo del tiempo, yo vaya haciendo análisis y no debe existir proliferación microbiana, sino se debe mantener o mejorar la eficiencia, en este caso, del desinfectante. Por otro lado, no debe ser corrosivo ni dar olor a ninguna otra superficie, y esto es muy importante. Por ejemplo, a ninguno de nosotros nos gustaría que nuestro helado, por ejemplo, aperciba calipto, o que aperciba desinfectante de fresa, o que perciba desinfectante de limón. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro producto alimenticio, por sus propias características, nuestro alimento debe percibir a ese alimento. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí viene la parte importante de realizar un enjuague adecuado, ¿sí? Y de utilizar, en este caso, desinfectantes de inodoro, de tal manera que los productos no adquieran o no absorban, en este caso, este tipo de olores. Y finalmente, que debe ser seguro para el personal, el medio ambiente. Ahora ya prácticamente buscamos en todas las plantas procesadoras de alimentos de que sean seguros para el personal y sobre todo para el medio ambiente, ¿no? Que nos permite en este caso mitigar los factores medioambientales, ¿sí? Que tratemos de cuidar el medio ambiente, ¿sí? Listo, chicos, hasta aquí nos quedamos. Preguntas con respecto a los procedimientos operacionales de estándares de sanitización. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Yo tengo una pregunta. ¿Y cómo se aseguran de que el desinfectante se desaparezca por completo de la superficie que estamos desinfectando? Disculpa, Augusto, no te escuché bien. Parece que tengo un problema con internet. ¿Puedes repetir? Digo que, por ejemplo, cuando desinfectamos, ¿cómo nos aseguramos que el desinfectante ya no quede en la superficie? Ya, muy buena pregunta. 100% no te puedes asegurar, pero lo que sí te tienes que tú asegurar a nivel de planta es realizar este enjuague adecuado. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, dentro de las plantas procesadoras de lácteos, sobre todo para las que manejan un sistema UHT, se recomienda pasar agua tibia por 15 minutos en la tubería. Entonces está circulando el agua durante 15 minutos del agua tibia y ahí te aseguras que prácticamente se hayan eliminado. Eso porque lógicamente no podemos ver dentro de las tuberías. Ahora, si utilizas una yogurtera, por ejemplo, que tú ves las superficies visualmente, con la utilización de los ojos, ahí tú ya puedes ver si hay residuos o no. ¿Estamos de acuerdo? Esto es similar como, por ejemplo, cuando lavamos los platos, ¿no? Y utilizamos un desengrasante líquido. Entonces, lógicamente, seguimos enjuagando hasta que ya solamente aparezca el agua cristalina o transparente. Entonces, este es un indicador para que tú te fijes de que el desinfectante ha sido eliminado, ¿sí? Y ahí, cuando ya es cubierto, como te decía, cuando ya existen tuberías o equipos, y ahí sí es otra cosa. Ahí tenemos que circular el agua por bastante tiempo hasta que se eliminen las trazas de este químico. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna consulta con respecto a los deberes de pronto? ¿Están claras todas las tareas? Bueno, de hecho ustedes, me parece que es para la próxima semana o para esta, no estoy seguro. Ustedes tienen una tarea que tiene que ver con el ARSA, ¿sí? Y aquí es importante, me parece que es para la próxima semana. Ustedes van a descargarse la aplicación del ARSA, ¿sí? Y van a tener que buscar un sitio o un lugar, me parece que es la primera tarea, donde ustedes puedan haber identificado un mal procesamiento higiénico o hayan detectado algún producto que no tiene registro sanitario o certificación de TN, ¿sí? Y alguien dirá, ¿por qué nosotros tenemos que hacer esta denuncia? Porque nosotros somos los llamados a hacer esta denuncia. Nosotros estamos formándonos
profesionalmente para hacer este tipo de denuncias. Imaginémonos si cuántas personas estamos aquí, si las 24 personas que estamos aquí no denunciamos, entonces ¿quién nos van a denunciar? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, hace 3 semestres atrás hicimos esta tarea con los estudiantes de manera presencial y dos locales de comida cercanos a la UNACH fueron clausurados. ¿Sí? Fueron clausurados porque estaban preparando los alimentos de una manera antihigiénica. Pues mire, por lo menos logramos la clausura temporal. Entonces ahora ya van a esos locales, ustedes ya supervisan esos locales y ya ven que procesan higiénicamente. Y alguien dirá, pero este problema no es tan grande. Las ETAs hasta ahora, inclusive con datos mundiales, las ETAs son uno de los principales problemas que originan muertes en el mundo, más que inclusive que el COVID, que todavía, bueno, el COVID sigue en aumento, pero inclusive hasta más que el COVID. Lógicamente que estas ETAs más existen en países en vías de desarrollo como el nuestro, y más todavía en países pobres como los que se encuentran en el continente africano, ¿no? Aquí está la mayor presencia de ETAs, pero a diferencia del COVID que no seleccionó, ¿no? No seleccionó raza ni condición socioeconómica, simplemente el virus del COVID prácticamente se llevaba a la gente sin considerar estos aspectos. Más las ETAs, en cambio, existen justamente, o las enfermedades transmitidas por los alimentos, justamente por alimentos mal preparados. ¿Estamos de acuerdo? O mal industrializados, o con procesamiento antihigiénico, como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces nosotros somos los llamados a realizar las denuncias, a detectar estos aspectos, para que justamente podamos verificar de que por lo menos a través de nuestras denuncias, y por cierto, estas denuncias son anónimas, nadie va a saber que ustedes las hicieron. Por eso es lo que nosotros al ARSA tenemos que enviarle la información completa para que ellos hagan el seguimiento a estos sitios y puedan, lo que nosotros queremos como seres humanos es consumir alimentos inocuos, que no nos produzcan ETAs. Y si a cambio de eso yo tengo que hacer una denuncia, pues la haré con mucho gusto, porque es el beneficio para todos nosotros, ¿no? Es el beneficio para nuestros hijos, para nuestros familiares, para todos. Entonces ese beneficio en general es el beneficio en común para la sociedad, y entonces aquí está el llamado de atención para que ustedes lo hagan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta adicional con alguna tarea? ¿Este deber es grupal o individual? Son individuales. Esas tareas son individuales. Los grupales solamente es el diagnóstico situacional de BPA, el diagnóstico situacional de BPM, y me parece que en la unidad 2 hay otro grupal, de ahí el resto todos son trabajos individuales. ¿Alguna otra pregunta? Ese deber que nos comenta Inge, ese podemos aplicar así en lugares pequeños, así como tiendas o algo así. Disculpa, no te escuché bien, ¿podrías volver a repetir, Gabriel? Digo que esta tarea que nos manda, esa podemos aplicar así en lugares pequeños como tiendas. Correcto, Gabriel, es donde tú detectes un mal procesamiento antihigiénico, algún restaurante, alguna tienda, o si tú detectas algún producto que no tiene registro sanitario o certificación BPM, ahí está la denuncia. ¿Estamos de acuerdo? Si por ejemplo tú en una tienda detectas que venden un queso que no tiene registro sanitario ni tiene certificación BPM, te tomas la foto, mandas la ubicación, todos los datos que te piden en la denuncia y le envías al ARSA. Alguien dirá, pero si me voy al mercado o al mercado tradicional encuentro full productos. Pues sí, ahí en esos lugares, por ejemplo, encuentran full productos de que no tienen registro sanitario o certificación de higiene. Pero tratemos de ver por lo menos algún producto que ustedes lo consuman de manera frecuente. La idea es de que se mejore el procesamiento o que se realicen las cosas de una manera más higiénica, ¿sí? Nadie dice que dejen de comer cualquier producto. Lo que estamos solamente solicitando, pidiendo, es que se procesen de manera más higiénica. ¿Estamos de acuerdo? Es lo único que vamos a lograr con esta denuncia. De que la ARSA vaya, supervise y diga, sí, en realidad, esto se está procesando antihigiénicamente, le clausura el local. Y para quitar la clausura tiene que hacer esto y esto. Pero los dos locales que les comento anteriormente, que se clausuraron cerca de la UNAM, mejoraron la atención, cambiaron los manteles de las mesas,
ya estaban provistos de servilletas, ya en este caso esterilizan las cucharas, ya realizan un mejor lavado de los platos, es decir, ya se ve un cambio. Pues ahí hasta uno va hasta con mayor seguridad a consumir el alimento, ¿no? A que como era antes, prácticamente estaba en condiciones deplorables. Entonces, eso es la idea que se busca con esto. ¿Alguna otra pregunta? Si me encuentro en la tienda con un queso que no tiene registro sanitario o no tiene certificación de BPM, la denuncia es inmediata. ¿Qué originamos con eso? Que la empresa implemente cosas preventivas de higiene y empiece a elaborarlo de mejor manera. Estamos de acuerdo, que ya empiece a procesar higiénicamente, en otras palabras, lo que se debe hacer, en otras palabras, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? De ahí también dentro de esta tarea tienen que descargarse algunas aplicaciones para el celular, y también aquí tienen una tarea en la cual tienen que ir al supermercado a encontrar productos que tengan certificación en buenas prácticas de manufactura, para que vean que si existen productos con registro sanitario o en este caso con certificación BPM, para que vean que ya todas las empresas procesadoras de alimentos tienen esta orientación o esta connotación, que es justamente certificar su planta en buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Listo, chicos, de mi parte, si no hay más preguntas, les deseo una buena tarde. Por favor, no se olviden de revisar el aula virtual y nos estaremos viendo la próxima semana. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Luego,